¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente. Bienvenidos a Plastic Soul. Mi nombre es Johanna. Este video realmente me emociona muchísimo porque estas figuras, desde que las vi por primera vez, dije, las tengo que tener. Pero lamentablemente no habían llegado aquí a México, solamente se conseguían en Disney World, en las tiendas de allá, y yo me quedé así de, ¿y qué hago? ¿Cómo las consigo? Se los juro, estaba haciendo todo lo posible para ver quién me mandaba estas figuras para acá a México, hasta que de repente en internet empezaron a bombardear por todos lados de, estas figuras ya llegaron a Liverpool, y yo me quedé de, ¡oh! Han sido tantos años para este día. Tengo que ir a Liverpool, tengo que conseguirlas. Y justo el 24 de diciembre, en Nochebuena, vean nomás ¿qué encontramos? Me fui corriendo a Liverpool a ver si ya estaban ahí y de verdad, o sea, no me pude resistir el comprarme estas tres joyitas. Realmente estaba un tanto indecisa en cuál comprarme, pero dije, bueno, ya va a ser Navidad, me tengo que dar un gustito, ¿no? Así que pues aquí tenemos estas tres hermosuras. Realmente estas cajas deberían de ser 4 porque son 4 los personajes que salen en el rodeo de Woody, que es Jessie, Woody Tiro al Blanco y el oloroso Pete. Pero siempre nos dejan con las ganas de este personaje. Y como ya se los he dicho antes, pero si no se acuerdan o no lo sabían, el rodeo de Woody está patrocinado por el cereal Vaqueros Crujientes. Vaqueros Crujientes, el único cereal bañado en azúcar y cubierto de chocolate, presenta el rodeo. Y fue transmitido desde 1949 a 1957 dentro del universo de Toy Story. Obviamente, el personaje principal es Woody, que está basado en la marioneta de Howdy Doody que tuvo su programa de vaqueros en los años 50. Well, fellas, that foreman and his men sure have done a great job building this railroad right through Fort Feather Falls. El rodeo de Woody tuvo mucho éxito, pero lamentablemente el último capítulo fue cancelado debido al lanzamiento del Sputnik 1. Los niños ya no estaban tan interesados en los juguetes del viejo oeste y ahora toda su atención estaba en las naves espaciales y los astronautas. Y eso nos lo confirma el viejo capataz. 2 razones. Sputnik. Con eso de los astronautas, los niños solo jugaban con naves. ¿A poco no estaría súper genial que Disney lanzara el rodeo de Woody completito y poder ver ese tan esperado final? Tan solo vean el empaque de estas figuras, neta que es una chulada. Es como si fuera una televisión de época de la marca Button. En la parte de enfrente, en la pantalla, el personaje que se ve, ese es la marioneta que viene dentro. Y en la parte de atrás continúa con este bello diseño. Podemos ver las rendijitas y hasta los tornillos. Es como si fuera una caja de madera, así como una televisión análoga antigua. Mientras andaba investigando en internet, chequen esta foto tan curiosa que me encontré de Howdy Doody. Vean dónde está viendo su programa, en una televisión muy similar, por no decir igual, a la del empaque de estas figuras. Y así es como se junta el universo del rodeo de Woody y Howdy Doody. Y el empaque ahí no termina porque también podemos abrir la pantalla y ver a nuestra figura sin tener que abrir el empaque. O sea, así es como si el show todavía no empezara. Y aquí ya podemos ver a Jessie con las criaturitas en la escena. De verdad que este empaque me encantó porque nos podemos proyectar y crear una escena con tan solo abrir la pantalla. Así que no se diga más, vamos a poner manos a la obra y vamos a darles vida. Bueno, ya tenemos afuera cada uno de nuestros personajes que la verdad están súper geniales. Aquí podemos ver que Woody y Jessie traen a 2 criaturitas cada uno y Tiro al Blanco es el único que viene solito. Cada uno de nuestros personajes viene con su instructivo que nos indica las piezas del contenido y cómo armar su base. Pero antes de que la armemos, chequen esta base que de verdad que está súper bonita. Parece como si fuera de madera y en cada una de las bases viene el nombre del personaje, que en este caso es Woody, Jessie y Bullseye, que bueno, es Tiro al Blanco.
En la parte de atrás tenemos Disney Pixar hecho en China y tenemos sus gomitas antiderrapantes. Tengo que mencionar que sí está bastante pesadita esta base considerando el peso de nuestras marionetas, lo cual me parece fantástico porque ahora sí que para nada se nos van a caer. En el instructivo nos dice que tenemos que poner este tubo aquí y esta basecita en la parte de arriba para sostener la cruz de nuestras marionetas. Almitas, neta, o sea, yo me emocioné con las cajas. Con las simples cajas yo ya estaba más que emocionada. Pero ver estas marionetas ya en sus bases, luciéndose, de verdad que estoy vuelta loca, se ven increíbles. Son unas marionetas tan hermosas y tan fáciles de manipular. O sea, siendo sincera, esto es muy fácil. Miren, les voy a mostrar. Aquí tenemos a nuestro Woody. En la parte de enfrente tenemos los bracitos y en los costados tenemos los pies. Entonces, Woody, ¡corre! ¡Corre, Woody! ¡Vamos! ¡Corre! Ahora sí, Woody, saluda a las almitas, por favor. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ven qué fácil es esto? Yo realmente pensaba que su boquita la íbamos a mover con el hilito de aquí enfrente, pero no, de hecho solo es para sostenerlo. Su boquita tiene, ahora sí que se mueve muy fácilmente sola, con el mismo movimiento que nosotros vamos haciendo, vean. Ahí se va moviendo su boquita. Y lo mismo pasa con nuestra Jessie. Vamos a poner este aquí en su lugar. Manitas enfrente, pies a los costados. ¡Corre, Jessie! ¡Vamos, que te alcanzan! ¡Eso! Y ahora saluda a todas nuestras almitas. ¡Hola, chicos! Aquí, por ejemplo, Jessie tiene sus brazos como un poquito más, bueno, el hilo de los brazos está un poquito más aguadito. Si ven, los de Woody están como hasta más arriba. Entonces cuesta un poquito más de trabajo que los mueva. Yo creo que nada más sería tensarle un poquito más en la parte de acá arriba el hilo. Y listo, ya los podría mover perfectamente como Woody. Lo mismo pasa con su boquita. Chequen. Así que se mueve solita. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Y nuestro tiro al blanco, este bello y hermoso caballo, cada una de sus patitas está en cada uno de los puntos de la cruz. Chequen. Ahora sí, vamos a moverlo. Eso. ¡Vamos, tiro al blanco! ¡Corre, corre, corre! Vean, está súper genial. Él, por ejemplo, no mueve su hocico. Esta es una sola pieza. ¿Ya ven? Ahora sí que lo único que mueve nuestro tiro al blanco pues son sus patitas. Me estoy dando cuenta que las cruces son de madera. Vean, aquí se alcanza a ver en el orificio. Entonces eso me hace pensar que las bases también son de madera. Algo que está genial y siento que hace más especiales a estas figuras, además de ser marionetas, es el color, que las hace resaltar y verse tal cual como en el rodeo de Woody. De hecho, a Andy y a mí nos gusta mucho ver a estos personajes a blanco y negro. La única figura que nosotros teníamos anteriormente es este Woody de marioneta de McDonald's, pero después conseguimos a este otro Woody. La verdad es que tener toda esta colección de marionetas en este momento nos hace muy felices. La fórmula de utilizar la caja como televisión y las figuras a blanco y negro no es una novedad, de hecho ya existían otras versiones. Pero algunas son piezas limitadas o muy difíciles de conseguir, y algo que la verdad estuvo súper chido es que esta colección llegó muy bien surtida a todas las tiendas y fue muy fácil de encontrar. Tanto el modelado como los materiales son muy similares a un Disney Store. De hecho, tanto Jessie como Woody cuentan con el arito en la parte de atrás, pero este no tiene ninguna función. Me encanta que la marioneta de Jessie tiene la misma carita que mi Jessie favorita. Y si vemos los tamaños podemos ver que las marionetas miden la mitad que una escala 1:1. Pero si lo comparamos con un Mattel, la escala es muy similar. Así que podríamos utilizar a nuestro oloroso Pete para completar nuestra colección del rodeo de Woody. Pero para eso necesitaríamos conseguir otro oloroso Pete. Repetiríamos otro Woody, tendríamos que pintarlo, darle los tonos. No pierdo la esperanza de que en algún momento saquen a esta figura para esta línea. Realmente estoy encantada con estas figuras que son de 10 desde la caja
hasta los fondos que no se los había enseñado muy bien, pero aquí tenemos la escuelita, tenemos el granero y la comisaría. Y por acá se alcanza a ver una criaturita que es un castor. De hecho, es la única criaturita que se ve, pero parece que se emocionaron con el castor. Y aquí es donde encuentro el único punto negativo, a mi parecer, porque no le encuentro sentido a que hayan espejeado la figura del castor, habiendo muchas más criaturitas, como un oso, como un conejo, como un águila, como una serpiente que le habría quedado perfectamente a Woody, porque... ¡Hay una serpiente en mi bota! Pero aún así, las criaturitas están hermosas, vean. Son planas y tienen un relieve, y en la parte de atrás tiene este pequeño triangulito que es para que se sostengan. De hecho, cuando yo hice mis criaturitas de mi diorama, también le puse ese mismo triangulito y vean, se paran perfectamente. Ay, bueno, ahí está. Vean qué bonito se ve el oso. Hubieran puesto un oso, pero no, pusieron otro castor. Bueno, almitas, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustaron estas fantásticas marionetas tanto como a mí, no olvides darle like y compartir este video. Recuerda suscribirte, es gratis, picarle a la campanita avisadora y tener siempre y por siempre una sonrisa. Nos vemos en el próximo video con más almitas plasticosas. Bye. No te pierdas el emocionante final, el gran triunfo de Woody. ¡Genial, genial! ¡El que sigue! Y con esto concluimos la programación de hoy.